Buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a desarrollar un problema muy interesante de ondas en donde tenemos un sistema de dos partículas que se van a mover en direcciones correspondientes, pero fíjense que esas dos partículas, que en este caso son dos bloques de masa 1, M1 y masa M2, nos va a permitir representar un sistema de 2 grados de libertad. Aquí es bastante llamativo este tipo de problemas porque para este sistema puntualmente tenemos solamente dos posibles soluciones: que los dos bloques vayan en el mismo sentido, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, que correspondería al mismo modo, o que ambos bloques vayan en sentidos contrarios y por tanto se estiren los resortes K1 y K3 y el resorte K2 se comprima. Entonces, ese modo es bastante particular porque los dos bloques estarían moviéndose en oposición y el que comenté hace poco, cuando los dos bloques van en el mismo sentido. La idea es tratar de demostrar esos dos modos por medio del cálculo matemático y quedar convencidos de que estamos en la presencia de un sistema de 2 grados de libertad. ¿Okay? Nosotros para demostrar esto tenemos que utilizar la ley de Hooke en primer lugar y segundo, plantear la segunda ley de Newton para cada uno de los bloques y después utilizar la teoría que relaciona matrices y determinantes para encontrar la solución de este problema. Aquí lo que nos piden es exactamente que determinemos los modos de oscilación de ambos bloques. Esto también se puede representar para el caso que tenemos, por ejemplo, una pelota de masa M1, otra pelota de masa M2 y a la izquierda de M1, a la derecha de M2 y entre M1 y M2 hay cables. Hay cables, pues cables este, con los cuales uno puede establecer o determinar la tensión. Entonces, este problema que vamos a resolver ahora nos permitiría desarrollar ese problema que estoy planteando ahorita. Entonces, observen aquí la siguiente situación. Fíjense, vamos primero a establecer la ecuación de la fuerza para un sistema que está trabajando con elasticidad. Ahí tenemos la ley de Hooke para que podamos hacernos una idea. Y de esta manera nosotros vamos a empezar a trabajar. Este problema lo vamos a dividir en dos partes porque hay que establecer primero el planteamiento de las ecuaciones, plantear adecuadamente eso. Segundo, pasaríamos a la situación de usar una herramienta matemática para poder escribir las ecuaciones de una forma más compacta. Y en la otra parte del video ya estaríamos trabajando la parte final. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a efectuar o trabajar, mejor dicho, la segunda ley de Newton para cada uno de los bloques. Aquí estaríamos haciendo como una especie de diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Entonces, es un cálculo similar a lo que nosotros ya vimos en Física General 1. Entonces, fíjense que para el bloque número 1 tenemos lo siguiente. Observen que para este bloque tenemos
la siguiente situación. Vean que tenemos la masa en el centro y tenemos un resorte a la derecha y un resorte a la izquierda. En el caso del primer resorte no hay problema porque, como podemos apreciar, el estiramiento o la compresión del resorte va a estar en función de X1, como estamos viendo en la ecuación de la ley de Hooke. Sin embargo, en el resorte 2 hay que tener cuidado porque el estiramiento o compresión del resorte no solamente va a depender de X1, también va a depender de X2. Entonces allí la fuerza que siente, o mejor dicho, la fuerza de recuperación o de restitución en el segundo resorte va a depender de la resta de X2 menos X1, ¿sí? Entonces en este caso podemos ver que masa 1 por aceleración 1 es igual a ¿quién? Fíjense que aquí nos faltaría un signo menos, porque es una fuerza de restitución. Aquí tendríamos entonces menos K1 por X1, ¿ok? Menos, vamos a ver aquí esta parte que es muy interesante porque es la parte llamativa del problema. En este caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. K2 menos K1. Fíjense, K2 multiplicado por X2 menos X1. K2 por X1 correspondería con el mismo signo de K1 por X1 porque estás hablando de una fuerza de restitución para como consecuencia de X1, pero en el caso de X2 es todo lo contrario, ¿ok? Entonces allí hay que tener cuidado porque lo que estaríamos haciendo es una especie de resta de la posición del segundo bloque con respecto a la posición del primer bloque. Y ese A1 que yo tengo aquí lo voy a escribir como X punto punto 1, es decir, correspondería con la de segunda derivada de la posición X1 con respecto al tiempo. Entonces acá, en vez de escribir A1, lo que voy a hacer es escribir X1 punto punto. Y tengo, como ustedes pueden observar, la ecuación diferencial planteada. ¿Ok? Para el segundo bloque, vamos a observar algo muy parecido. Entonces, fíjense que aquí tendríamos K2 y acá tendríamos nuestro segundo bloque y aquí tenemos K3. Importante lo que ustedes están viendo acá respecto a los bordes. Fíjense que cada uno de los resortes de las esquinas están pegados a la pared, no son resortes libres. Si fueran resortes libres, hay que tener cuidado porque las condiciones del problema cambiarían. En este caso tenemos K1 unido a la pared, el otro extremo estaría conectado al bloque 1 y el resorte K3 está conectado en un extremo al bloque 2 y a la derecha está conectado a la pared. ¿Ok? Entonces, la ecuación diferencial que nosotros vamos a trabajar es muy parecida. Sería masa 2 X2 punto punto igual a quién? A menos K3, cuidado con esto, por la posición 2. Y aquí vamos a ver una fuerza muy parecida a la que yo tengo acá, pero con el signo contrario. Entonces sería K2
por X2 menos X1. Si ustedes se dan cuenta, esta forma de trabajar es muy parecida a la de circuitos eléctricos cuando ustedes tienen mallas. Recuerden que en este caso los resortes se podrían comportar como las resistencias. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de X1 y X2, podría verse como si estuviésemos hablando de las intensidades de corriente. Algo como esto, pues. Tienes el generador de voltaje. Aquí tendrías, por ejemplo, la resistencia 1. Aquí tendrías la resistencia 2. Aquí tendrías una tercera resistencia. Vamos a ponerle R2, R1. Vamos a ponerle aquí otra fuente. Y lo que nosotros hacíamos era definir las direcciones de las intensidades de corriente. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de la, de la malla de la derecha, donde tienes R2 y R3, por esas resistencias pasa la intensidad de corriente 2 y por R1 pasa la intensidad de corriente I1. Sin embargo, en el nodo que está en el centro, es decir, acá,